cositas rojas. Ahí viene Uhtred. Hola Uhtred. Súper sanito. Ya está enorme. Miren qué lindo que está. Hola Uhtred. Muchos de ustedes saben que este es un perrito adoptado. El último que adoptamos. Y estaba muy mal cuando llegó. Casi que no podía caminar. Tenía un bulto gigante. Hicimos ecografía y bueno. Bueno, y esas historias, ¿no? Que los tiran y que les pegan y la verdad que terminan muy mal. Y este terminó súper bien y es muy mimoso y bueno. Y está bárbaro. Y me parece que tiene algún gen de... Me parece que tiene algún gen de galgo porque es rapidísimo. ¡Vamos, Uhtred! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Con Uhtred. Está sentado y tranquilito ahora. Uhtred? Vamos a mostrarle a la familia hoy ahora cómo está el invernadero nuestro. Estamos produciendo solo para consumo personal un poco de espinaca, que es lo que más comemos. Somos espinaqueros ahora. Consumimos mucha espinaca y rúcula, sobre todo verde y cruda, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos produciendo así escalonadamente. Y la verdad que es buenísimo porque la espinaca no se suele conseguir y si se consigue es muy cara o está ya muy gruesa, ya no tanto para ensalada sino más para comer en una tarta o en una sopa o algo así. Así que bueno, en el invernadero logramos producir para comer. A medida que vamos sacando y comiendo voy sembrando más en las bandejas y con ese espacio nos da perfectamente. La producción de afuera todavía es difícil porque afuera hay muchas heladas. Fíjense que estamos en mayo y ya tuvimos 3 seguidas y una tras de otra, es la verdad. Llegamos a menos 4 grados y si bien la espinaca no se quema con las heladas, retrasa mucho el crecimiento. No se compara la espinaca que tengo plantada en bancales con la que tengo en invernadero, que en un mes ya está para comer y en los bancales apenas son pequeñitas, igual que las arvejas, que es otra cosa que estamos tratando de producir, pero hay que tener estructuras acá, no queda otra, si no el crecimiento es muy lento y siempre está el riesgo que pase algo y que pierdas tus cultivos. Así que bueno, uno de los proyectos para este año o el año que viene, queremos armar otro invernadero y unos túneles con nylon para proteger los cultivos, sobre todo de las heladas, y así que vayan un poquito más rápido. Igual la verdad que, qué sé yo, para lo que es este lugar es un clima bastante hostil. Dentro de todo vamos bien y vamos avanzando. Tuvimos una buena producción de zapallos. Este año nos fue el primer año que nos va bien realmente con zapallo. Todavía tenemos zapallo almacenado,
Así que estamos contentos porque en eso ya le agarramos la mano. Tomate también, pero nos agarró una podredumbre, así que esa todavía no le agarramos la mano, vamos a decir. Y acá todo es diferente, no es lo mismo que hacer una huerta en Buenos Aires. Pero vamos agarrándole la mano y en algún momento vamos a poder compartir todos los truquitos. Y acá tenemos bastante leña juntadita con el frío. Y miren quién está acá. Chihiro. Uy. Hola Chihiro, perdone por la sombra, pero hay mucho sol. Hola Chihiro, mostrarles tu ojito. ¿Se acuerdan cómo estaba Chihiro? Que tenía este ojo salido cuando era cachorra. Se dio una espina en el ojo y se le hizo una úlcera. Y el veterinario dijo que bueno, que había que dejarla así, que era mejor que operarla y todo. Y el ojo se le fue inflamando, parecía Terminator. Y a ver si encuentro una foto para dejarles por acá. Lo tenía súper hinchado, casi que no lo podía cerrar. Y lo único que hicimos hace 3 meses o 4 fue cambiarle la alimentación. Le dejamos de dar un alimento balanceado que nos había recomendado el veterinario. Y le empezamos a dar comida casera. Arroz con carcasa de pollo y con todos los vegetales que nos sobran a nosotros. Y miren cómo la inflamación y el ojo cambió por completo. Hasta incluso ya lo puede mover ahora, cerrar. Se le está haciendo como una cicatriz, cosa que en años y años de la otra alimentación no se daba. Trabajando en un nuevo proyecto, sorpresa, no le podemos contar nada todavía. Él feliz entre sus maderas y sus herramientas. ¿Verdad, Roma? Mucho viento hoy. Todo me va a quedar con un vientazo. Salud, amor. Hola. Estas son las espinacas de invierno, pero acá sí hay un calorcito, se siente, no es como afuera, la temperatura es diferente. Esta ya le falta poco para que las empecemos a comer. De aquí ya hemos sacado. Algunas se las han comido las hormigas. Y tenemos una producción en maceta, porque estamos viendo que va muy bien en maceta. Es muy fácil de controlar y en caso de que vengan hormigas se puede mover a otro lado. Va muy bien, miren lo que es esta producción. Esta es la nueva tandita, porque a nosotros nos gusta comer la hoja tierna. Ya cuando está así, ya la cosechamos. Y la comemos cruda, ¿no? En ensalada, que es cuanto más aporte nutricional hace. Así ya está, para sacar. Vamos sacando hojitas y vamos dejando crecer y plantando nuevas. Ahí tenemos la producción de rúcula. Toda esta parte es todo rúcula. Un poco más. Todo esto es rúcula. También, ya cuando está así, ya nosotros la comemos. Porque es tierna, es rica y no es tan amarga. Entonces acá ya se come. Estas son las espinacas que tenemos en bandeja. Que ahora, y estas son las nuevitas, las últimas que sembramos. Entonces vamos por escalones. Cada 7 a 10 días sembramos una bandeja, más o menos. Luego, cuando van creciendo y están así, las vamos pasando, sea a maceta o directamente a tierra, pero dentro del invernadero. Cuando están grandecitas, como esta, así, ya la sacamos, como esta. Ya la sacamos de acá y la pasamos a la tierra. Hemos producido algo de arvejas, acá me quedan las últimas que tengo en la bandeja. Andamos por acá. Estas van bastante bien y las que tengo en siembra directa, en los bancales afuera, están chiquititos así y son de la misma época. Tenemos una nueva producción de frutilla y también están las plantas más grandes. También vamos haciendo escalonado con la frutilla, pero con la frutilla es una lucha constante porque nos la agarran las hormigas y la dejan en cero. Bueno, acá hay árboles, esta es pitanga, níspero,
Y este ya es un naranjo que está en tierra. Acá tengo otra pitanga. También tengo el duraznero ese que ya está gigante, que es el que nos dio muchísimos duraznos este año, se llenó. Este está adaptado acá y tenemos varios árboles más, ¿no? Este por ejemplo es un guavillú que viene sobreviviendo pero solo en invernadero. Ya saqué uno afuera y murió. Después voy a aprovechar para recomendarles a las personas de acá de Capilla, que sé que les cuesta mucho, sobre todo a las personas de esta parte, Capilla, la Cumbre, la Falda tras la Sierra, San Marcos. Bueno, San Marcos es más cálido, pero estas zonas más frías, el guayabo país, que es un árbol frutal con excelentes propiedades, con una vitamina C por los cielos. Es un árbol que resiste, pero de forma impresionante, a este clima. No lo vas a por creer. Es de la zona del Río de la Plata y resiste muy bien. No es un árbol plaga, quédense tranquilos. Es un árbol maravilloso que nos da muy buen alimento y que acá anda muy bien. Así que no crece a la misma velocidad que en la zona del Río de la Plata, o sea, porque es otra temperatura, pero se va adaptando, va cambiando la hoja, la va poniendo más gruesa y no se quema con las heladas, no muere y sale adelante. Es mi sete capotes, que este año me dio flores, no lo puedo creer. La hoja se ha hecho más gruesa en este lugar, pero sigue resistiendo, miren qué bonito que está. También tengo una pequeña producción de aloe. Si bien el frío le ha afectado, anda muy bien. Ahí tengo el otro y para acá de estos hijitos tengo muchos que estoy produciendo y después tengo estas plantas grandes, ¿no? Como las madres, y están perfectas porque tiene bien carnosas son las hojas. Este aloe, así como el aloe vera, este se llama aloe saponario, es el que tiene las manchitas blancas, es muy carnoso. Este aloe, como les decía, así como el vera, es excelente, se puede comer porque es de los aloes que tiene niveles más bajos de aloína, al igual que el vera. Y este enorme es mi cerezo más grande, pero me lo comieron las hormigas este año, me lo dejaron pelado completamente. Una hojita tiene ella en la punta. Esperemos que se recupere rápido. Bueno, ¿y se acuerdan de la palmera que me había comido los caballos, que me la comieron 2 veces? Miren cómo está, increíble. Miren lo que es esto. Cómo ha reverdecido, ha crecido. No la para nadie ahora. El día que esta palmera me dé frutos, vamos a hacer una fiesta. Una fiesta. Es una datilera, para los que no la conocen. Así que tengo esperanzas. Vamos para el lado de adelante. Miren qué hermoso. Hoy está divino. Y miren el jardín. Ya no es más verde, es amarillo ahora. Bueno, igual sabemos que todo esto está lleno de semillas. Y en verano, apenas arranca ya la primavera, esto reverdece todo de nuevo. El primer año nos asustamos, pero ya no nos asustamos más. Porque sabemos que así de rápido como se pone feo, así de rápido se pone hermoso. Le sacaste la rama. ¿De qué es esa rama? ¿Eh?
Es mía ahora, mira. A ver. Tráemela. Acá. Nunca te la va a traer. Otra. Y yo tengo que ir a buscar la rama. ¿Quién la va a buscar? ¿Neo o Utre? A ver. 1, 2. ¡Uy! Acá.